¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos nuestra séptima sesión del curso de Antropología Filosófica. Estamos viendo la historia de la redención, estamos viendo y analizando con algo de detalle el prefacio. Así que, sin más, paso a compartir el PPT que nos va a permitir trabajar esta séptima sesión. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Acá tenemos una imagen, ¿no? Un gráfico de Rosenzweig. Quisiera compartir algunas ideas que hemos estado viendo durante esta semana, ¿no? La muerte se nos presenta como una barrera infranqueable, tanto en una dimensión existencial como cognitiva. Por ello, la filosofía se presentó como el medio para resolver esta distancia cognitiva que perturba al sujeto, ¿no? Hemos visto también que el mundo es contingente, es abierto, pero nos cuesta asumir esta apertura, en especial debido a que el marco conceptual y cognitivo de Occidente está marcado por la idea de que existe un binomio entre ser y pensar, el cual implica una unidad formal, la cual supone que todo lo que acontece es cognoscible. De ahí que el tema de la muerte se muestre como paradigmático, dado que se supone que la filosofía debería poder explicar, ¿no? Esto es algo que hemos estado nosotros trabajando en estas sesiones, y creo que es importante que le demos la relevancia y la importancia que esto tiene. Lo digo porque lo abierto tiene que ver como hemos estado señalando, con lo contingente, con aquello que no puede ser determinado. Más bien, precisamente, la promesa de la filosofía es trabajar con conceptos cerrados, con conceptos que pueden ser definidos, con conceptos que pueden ser sujetados, delimitados. Entonces, de ahí la ruptura del pensamiento en Rosenzweig. Esta idea de un Neues Denken, ¿no? Un nuevo pensamiento, es un pensamiento que tiene una hermenéutica, o sea, una capacidad de interpretación que considera lo abierto, ¿no? Entonces, lo abierto en relación a qué? A estos conceptos fundamentales que son Dios, mundo y hombre, ¿no? Estos tres conceptos van a ser pensados ya no como conceptos cerrados, acabados, últimos, finales, ¿no? Sino que van a ser entendidos en relación, ¿no? Y creo que este es un punto importante a considerar, ¿no? Cito por ello a Rosenzweig. Y nuestra época lo ha hecho, la contingencia del mundo, su estar ahora siendo así, es algo que siempre se ha visto, pero lo que se trata era precisamente de someter a dominio esta contingencia. Tal era justamente la misión más propia de la filosofía. Lo casual se volvía, al ser pensado, necesario. Entonces, de esta manera vemos que el idealismo alemán intentará con figuras como la voluntad, la libertad y el inconsciente, resolver la contingencia del mundo. Pero Rosenzweig nos señala lo siguiente, cito, y es que no se explique en ella lo que debía explicarse. ¿Cómo puede el mundo ser contingente aunque tenga que pensarse como necesario? Y creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo lograr comprender de que lo contingente no significa anárquico, desordenado, caótico? Lo contingente tiene que ver con lo abierto. Y lo abierto tiene que ver con que las cosas acontecen de un modo en que nunca puede ser predicho. De esta manera tenemos que estar abiertos, atentos, ¿no? A poder captar, comprender, interpretar aquellos signos que nos interpelan, que nos llaman, que demandan y exigen de nosotros atención en el mundo. Y esto es importante porque para Rosenzweig ese es un elemento central, ¿no? del prefacio. La idea de que comencemos a abandonar la mentalidad binaria, la mentalidad propia de la filosofía idealista, en la que se trabaja con abstracciones, con conceptos cerrados, delimitados, muy bien definidos, y más bien comencemos a partir de conceptos abiertos, conceptos que nos interpelan, que demandan permanentemente de nosotros una capacidad de preguntarnos qué quieren decir, ¿no? ¿Qué nos están invitando a pensar? Entonces creo yo que eso es importante que nosotros podamos comprender, concebir, entender, ¿no?
eh, tener presente esta nueva forma de hermenéutica, que demanda obviamente una variación en un plano ontológico, o sea, esto es una metafísica ya no del ser, sino del acontecimiento, pero también en un plano existencial, ¿no? Porque el individuo ya no se percibe dentro de una relación con el ser como un absoluto, ¿no? Sino que es un ser que está aconteciendo. Dios como aquello que está aconteciendo, vamos a ver, en el mundo, ¿no? Que lo que ocurre en el mundo no es algo simplemente caótico, desordenado, sino que lo que acontece en el mundo nos está llamando, nos está llamando a interpretar el signo del tiempo en esa situación, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, un signo del tiempo como los campos de concentración, ¿no? La bomba atómica, ¿no? Ojo, esto no quiere decir de que Dios utilice como si fueran pues diapositivas o el dolor, el sufrimiento como si fueran formas en las cuales mostrarnos que estamos mal o que estamos equivocados, ¿no? Sino cuando me refiero a signos del tiempo, tiene que ver con el hecho de que, y eso lo vamos a ver a mayor profundidad en siguientes sesiones, pero lo voy explicando, el ser humano al actuar es libre. Y esas acciones pueden ir convirtiendo, ¿no?, la vida de las personas en algo bueno o en algo de lo cual preocuparnos. Entonces, cuando hablamos del signo de los tiempos, no es que hablamos de algo que ya está premeditado o que algo que se ha ido consumando como si se tratara de un conjuro, se tratara de algo que escapa a la voluntad de las personas, sino que más bien el signo de los tiempos tiene que ver con qué es lo que hemos producido como comunidad, qué es lo que hemos producido como sociedad, qué es lo que hemos llegado a articular en conjunto como humanidad. Entonces, entender eso es importante, porque al entender eso podemos captar cómo estamos en relación los unos y los otros, cómo nos encontramos vinculados, y cómo lo que acontece, de repente yo no soy el actor o el agente directo, ¿no?, que ha producido esa situación, pero sí me tengo que sentir interpelado, llamado, convocado a comprender qué ha ocurrido, pensar qué ha ocurrido, criticar qué ha ocurrido y en la medida de lo posible actuar en relación a esa situación. ¿Cómo respondo ante esa situación? Y eso creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, con esto vamos cerrando el prefacio, ¿no? Y pasamos a la siguiente viñeta, ¿no? Aquí subyace el elemento que debemos tener en claro, ¿no? Rosenzweig está haciéndonos notar la preeminencia de un modelo ontológico y metafísico en el que la naturaleza tiene un orden, el cual la mente humana es capaz de comprender, dado que la forma de nuestro intelecto le es propia a la forma de la naturaleza. Salir de este marco conceptual le es muy difícil al pensamiento occidental, a entender del pensador de Kassel, ¿no? Por ello resalta lo siguiente, con el fin de romper con el modelo mental en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, como les digo, Rosenzweig está haciéndonos notar, ¿no?, la preeminencia de un modelo ontológico y metafísico en el que la naturaleza, como les digo, se me presenta como un orden, ¿no? En realidad no es así, pero, vuelvo a repetir, pero tradicionalmente nos hemos sentido cómodos como cultura, como sociedad en Occidente, asumiendo que existen estas relaciones, estos vínculos, en relación a la forma de la naturaleza y la forma de nuestra razón, la forma de nuestro intelecto. Entonces, como que estuvieran empatados, vinculados, ¿no? Entonces, como les decía, salir de este marco conceptual le es muy difícil al pensamiento occidental, por ello, con el fin de romper con el modelo mental en el que nosotros nos encontramos, Rosenzweig resalta lo siguiente: la ley está entregada al hombre y no el hombre a la ley. Esta tesis, que viene exigida, ¿no?, por el nuevo concepto del hombre, choca contra el concepto de la ley tal como ésta aparece en el dominio del mundo como pensar ético y orden ético.
Y por esta causa hay que denominar metaético a tal concepto del nombre. Fin de la cita, página 54, ¿no? Como ven, lo que nos está diciendo Rosenzweig es que lo metaético no es una superética, sino lo metaético tiene que ver con que nosotros tenemos la capacidad de actuar en el mundo. Y al nosotros asumir esa capacidad de acción en el mundo, tenemos que entender de que el mundo no nos da leyes naturales, sino que nosotros tenemos que articular leyes que nos permitan entender cuáles son las relaciones, cuáles son los vínculos, cuáles son las obligaciones que existencialmente tenemos, ¿no? Porque no estamos en el mundo simplemente como si fuéramos parte de una escenografía. Estamos en el mundo de un modo en el que tenemos la capacidad de poder articular sentido, dar sentido a las cosas. Pero ojo, ese sentido no es un sentido último, final, trascendental, sino es qué me interpela, qué me llama, ¿no? ¿Qué me convoca? ¿Qué me invita a actuar? ¿Qué me invita a comprometerme? ¿Qué me invita a yo sentirme comprometido con algo, con alguien, con una situación? Y eso a veces nosotros no lo logramos entender, ¿no? Nos pensamos mucho como entidades pasivas, cuando en realidad el ser humano, su libertad se juega precisamente en que logremos entender de que no estamos definidos o predeterminados, y que precisamente lo abierto hace que a un nivel existencial tengamos la posibilidad de ser libres. Y ser libres va a significar que nosotros nos preguntemos cuál es la mejor forma de actuar. Entonces, esa forma de actuar va a estar vinculada al hecho de que somos seres interdependientes, vinculados unos a otros, relacionados con otros, relacionados de un modo en el cual qué soy, quién soy, no lo puedo definir desde mí, desde mi univocidad, desde mi reflexión interna, sino que lo hago en el encuentro con el otro. Entonces, es en el mundo con los demás en el cual se va constituyendo mi condición existencial, mi condición ontológica, ¿no? Entonces, ¿qué soy, quién soy? No se responde de mí mismo, sino desde las acciones que se articulan en relación con los demás. Por eso es tan importante el hecho de pensarnos no solamente en comunidad, sino de pensarnos de esta forma en la que la fragilidad humana no se nos presente como un problema, como un limitante, sino la fragilidad y la vulnerabilidad humana se nos presente como la condición propia del humano, como la condición que a un nivel existencial nos hace tomar conciencia que requerimos de los demás, así como los demás requieren de nosotros. Entonces, esta situación de vulnerabilidad compartida hace que no estemos en el mundo simplemente para que el mundo nos dé forma, para que el mundo nos diga qué pensar, cómo actuar, qué sentir, qué hacer, sino que actuemos en el mundo, no despleguemos nuestra libertad en el mundo. Y desplegar nuestra libertad en el mundo va a implicar tratar a los otros no dentro de una lógica de medios afines, no dentro de una lógica de yo lo utilizo, yo me aprovecho, no, sino tratar a los otros asumiendo que son fines en sí mismos, asumiendo de que estamos vinculados por una fragilidad en común, por una condición de vulnerabilidad compartida, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya no vamos a pensar al hombre como ser humano, humanidad en un sentido abstracto, sino vivo, en relación, en acción con otros y entre otros, aconteciendo como la criatura finita y limitada que es, entidad que requiere hallarse en relación con otros para hacer mundo con ellos, de ahí el sentido de un término como metaética, como les decía, ¿no? O sea, por eso es importante el que entendamos que estamos vinculados a los demás, ¿no? Asimismo, no es conocido desde un concepto ideal o trascendental, sino desde su contingencia, ¿no?
condición que le es propia al ser creado, lo cual no le niega sus logos. Esto no implica dejar de lado que la lógica solo, que no vamos a seguir suponiendo que el mundo acontece como extensión de un orden conceptual abstracto que se ha dado de forma previa, sino desde lo concreto, de ahí que se requiera una metalógica. Si la metaética es hacerme responsable del sujeto en particular, yo siendo un sujeto único, particular, diferente a los demás, ¿no? Con igual dignidad que los otros, porque compartimos esa fragilidad, esa vulnerabilidad compartida, pero cada uno entendiendo que el otro es único. Lo mismo en relación con el mundo no es una idea abstracta, lo metalógico es, el mundo no es un concepto cerrado, el mundo acontece, sucede ante mí. Yo tengo que tener la capacidad de poder comprenderlo, interpretándolo desde su particularidad, ¿no? Eso es lo metalógico. La idea de Dios, entonces, no puede ser asumida como una unidad acabada y cerrada. Cito a Rosenzweig en la página 58. Dios tiene que poseer existencia antes de toda identidad entre ser y pensar. Si ha de haber aquí inferencia o derivación, antes la habrá del ser a partir del existir que del existir a partir del ser, como lo intentaron una y otra vez las pruebas ontológicas. Como estamos viendo, ¿no? Como vuelvo a repetirles, la idea de Dios no puede ser asumida como una unidad acabada y cerrada, ¿no? Sino que tiene que ser algo que acontezca, algo abierto. Por ello, el de Kassel, ¿no? El profesor de Kassel, podríamos llamarlo también a Rosenzweig, al final de esta sección, en la página 62, afirma lo siguiente: cuando menos la cosa en sí y el carácter inteligible designan dos nadas del saber separadas, lo metalógico y lo metaético, en nuestra terminología, y las oscuras palabras con que en algunas ocasiones habla de la misteriosa raíz de ambas, buscan a tientas un punto firme para la nada metafísica del saber. Es de la mayor importancia esto de que nuestro pensar, después de que en otro tiempo se le haya propuesto el todo como su objeto uno y universal, no se vea luego rechazado a un ignoramos uno y universal. La nada de nuestro saber no es una nada simple, sino triple. Contiene en sí, por tanto, la promesa de la determinabilidad. Podemos, pues, esperar, igual que Fausto, reencontrar en esta nada, en esta triple nada del saber, el todo que tuvimos que despedazar. Húndete, podría también decirte, asciende, ¿no? Entonces, Dios no es un concepto abstracto, sino que no es lo dado, no es lo acabado, lo terminado. Dios es algo que está siempre por venir, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo para poder comprender finalmente la postura que tiene Rosenzweig en la Estrella de la Redención, ¿no? Lo que vamos a ver en la siguiente clase es cómo Rosenzweig entiende Dios como lo que abre, como lo que rompe, como lo que permite que aparezca lo que es. ¿De qué forma? Precisamente porque Dios no es nada, ¿no? Sino Dios es con la palabra que hace mundo, que quiebra la nada, ¿no? O sea, porque Dios no viene de la nada, sino que Dios proviene de precisamente lo que acontece. Ya vamos a ir viendo esto, pero para ir cerrando esta séptima sesión, me gustaría que entendamos lo siguiente. El abandono de este antiguo pensamiento significa el abandono de ideas concebidas desde lo abstracto. Las ideas tienen que comenzar a ser pensadas en relación, en vínculo, en encuentro. ¿Con qué? Dios en el mundo con el hombre con el mundo en Dios, y así sucesivamente, siempre en relación, nunca como si fueran ideas sueltas, abstractas, y dejando este modelo metafísico en el que hay una relación entre la estructura de la naturaleza y el orden de lo natural y la estructura de la mente, ¿no? Más bien vamos a ir entendiendo de que la temporalidad es una temporalidad abierta, y del mismo modo el lenguaje, ¿no? Como Dios y la palabra, ¿no? Dios y la palabra que inaugura, que abre, que inicia, que rompe con el orden de lo dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la temporalidad siempre es la temporalidad de lo abierto, la temporalidad que reclama, demanda, exige
lo nuevo, lo distinto, lo diferente. Por eso el mundo no es un mundo de la repetición de las acciones, sino siempre es un mundo que se renueva, se recrea, se amplifica, se complejiza. De ahí un sentido de una hermenéutica abierta, de una hermenéutica permanente, porque el mundo no nos está dado, sino que el mundo tenemos la responsabilidad de interpretarlo para poder saber cómo actuar en él y ya no seguir pensándolo como una abstracción, sino como algo que está vivo. Y como está vivo, me llama, me interpela, ¿no? Me inquiere, ¿no? Se me planta enfrente mío y demanda y exige de mí algo. Entonces, de esa forma ya no vemos ni a Dios o mi relación con Dios o al mundo como si fueran abstracciones, como si fueran entidades separadas, vacías o meramente conceptos ideales, sino que son realidades temporales que reclaman que mi existencia esté a la altura de esa demanda, de esa exigencia, de ese llamado, ¿no? Es el tema del llamado, el poder escuchar el llamado, atender el llamado, es un elemento central de este pensamiento de Rosenzweig, ¿no? Hay que comprender que Dios nos está llamando, no como si fuera una alucinación, ¿no? Como que tengo de repente, ¿no? Un delirio que Dios me llama, no. Dios nos llama en las acciones del mundo, como les decía, en estos signos que nosotros podemos atender, reconocer, ver, ¿no? En las inequidades, injusticias, como también en las situaciones de felicidad y alegría que en el mundo se suscitan, ¿no? Entonces creo que es importante tener ese aspecto en cuenta, ¿no? Entonces, con esto voy cerrando esta séptima sesión. Espero que haya servido para poder ir comprendiendo lo que Rosenzweig nos está planteando. Sin más, me despido y les agradezco por su atención. Hasta luego.